Sumatra. Well, we were going to go caving this morning. Just about booked it. And we Trace? Just about booked it. And then they said, no, wait. He said the entrance will be blocked, but people inside will be all right. When they get out, probably tomorrow. Apparently they're locked in now. Then Frank called us on bat phone saying, big issue, don't go. Contemplen estas imágenes, por favor, viéndolas en su contexto y conociendo la metainformación. Impresiona mucho más, Carmen. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues sí, sobre todo después de haber pasado 20 años, ¿no?, de ese acontecimiento que se dio en Indonesia en el año 2004. Esta es la playa de Koh Nai, una de las más devastadas por ese tsunami que arrasó absolutamente con todo. Estas imágenes que han salido en YouTube pertenecen a Julian Haden. Él es una de las personas que junto a un amigo viajan en ese momento a Indonesia y graban estas imágenes que para nada ellos sabían que estaban grabando el inicio de lo que fue esa devastadora ola de casi 14 metros, si no recuerdo mal, que arrasó absolutamente con todo. Todo se produce en un terremoto submarino de 9,1 grados dentro del océano, que es lo que provoca. Vemos en estas imágenes cómo el agua empieza a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, se retrae bastante, ¿verdad? Y luego arrasa con lo que hay, con las sillas, ellos se tienen que levantar, vemos cómo están recogiendo todos los artilugios que tenían allí antes, y en un momento dado incluso el barco parece que se va a orillar a la playa, pero lo que estaba ocurriendo es que ya se estaban empezando a producir mar adentro esas olas que acabarían absolutamente con todo. Acontecimiento histórico, curiosamente, conectado con Bayona, el director de cine. Lo Imposible hizo en su día. Sí. Y fíjense qué cosas más curiosas. La semana que viene, si nada lo impide, miren que nuestro equipo, que es increíble, ha conseguido, bueno, algunos libros muy, muy inencontrables, ¿eh? Carlos Páez, Entre mi hijo y yo, la luna. Tenía que sobrevivir, de Roberto Canessa. Milagro en los Andes, de Parrado. Pedro Algorta, Las montañas siguen allí. O Lo impresionante desde el silencio, de Eduardo Strauch. Les hablamos, evidentemente, de la tragedia de los Andes. Y ustedes nos pueden decir, prácticamente sabemos todo. Esa película, que se acerca ya a 200 millones de espectadores en el mundo, nos ha impactado, ha reconectado a parte del mundo con esta historia. Creo que esta historia en este momento es clave, pero nosotros vamos a contarles otra cosa. Vamos a dar otra vuelta de tuerca, ¿no? Incluso a cerrar algo que estaba abierto. 16 almas muy pronto aquí. Y por cierto, Clara Tahoce recibía un mensaje cuyo encabezamiento era: necesito ayuda. Y ahora enseguida vamos con esa investigación. Necesito ayuda. ¿Cómo puedo ayudar a un equipo de televisión a unas personas que están viviendo una serie de acontecimientos pues bastante inquietantes? Luego lo contamos. Seguimos un poco en las aguas. Y además con dos noticias muy diferentes, con coordenadas distintas. Una, el asombro ante esta criatura. El asombro total de los científicos japoneses ante esta especie que se conoce como, la traducción sería esqueleto de chorro de mar panda. Y viendo las imágenes se sabe por qué. Es como una especie de pepino de mar, pero transparente. Sabemos que los pepinos de mar lo que hacen es filtrar, ¿no? Y se quedan con los nutrientes, entran por un lado, salen por el otro, y dentro es cuando su comida, lo que se quedan dentro. Bueno, pues esa especie de esqueleto del panda que vemos, lo que son sus vasos sanguíneos, y esas partes más oscuras que harían como las manchas del pez panda son lo que son los ojos, las branquias, todas estas cosas. Al final es un animal que se conocía por una sola fotografía en 2018, pero que nunca se había grabado. Ahora por fin se ha grabado. No es normal que aparezcan en la superficie como ahora se han visto, o sea, no en la superficie, pero sí mucho más cerca de la superficie que donde normalmente viven. Y es la primera vez y la única que se han podido ser filmados. Los científicos están estudiando cómo actúan, cómo es su forma de moverse, cómo es su forma de actuar cuando están comiendo. Todo eso ha llevado a que en Japón haya sido una de las criaturas que más se ha estado retransmitiendo en estos días en todos los medios de comunicación por lo impresionante y extraña que es. Bueno, el hombre, el ser humano, siempre ha mirado a la mar también como un espejo profético. Hablábamos del tsunami
y recordarán que en las islas de Andamán, que llamaban gitanos del mar, varias etnias leyeron el mar y antes de esa filmación que hemos visto sobrecogedora, muchas horas antes sabían el mensaje del mar y se salvaron todos, huyeron, solo ocurrió ahí. Es decir, no habían perdido la conexión de aprendizaje con el mar, aunque quedan retazos de todo eso. Por ejemplo, hay peces que se consideran una profecía. El pez remo. En este caso ha sido en Leyte, en la playa de Leyte, en Filipinas. Estaban caminando unos vecinos por la playa y se encuentran a este gigantesco pez cinta, como se le conoce. Un pez que vive a más de 1000 metros de profundidad. Se lo encontraron, fíjate, creen que fue atacado por algún animal o comido por algún animal y trasladado por las aguas hasta la playa porque tenía toda la cara desfigurada y tenía como mordiscos. Lo que pasa es que allí lo interpretan como que se va a producir una catástrofe. Una señal siempre es el pez remo. Una señal, el pez remo, en este caso decían 12,5 pies que medía más o menos, sin parte de la cabeza, es un pez cinta larguísimo, de los más largos que se han encontrado. Y sobre todo están empezando a hacer oraciones, a hacer rituales. Ya sabemos que en esa zona de Filipinas hay estas creencias porque, según los lugareños y los más antiguos, cuando los peces cintas aparecen en la playa es que va a haber un terremoto de grandes dimensiones. Y tragedia, pero constatada en este caso, lo que ha ocurrido con el diablo de fondo en Italia. Y algunos de estos sucesos que nos ponen la carne de gallina y que de cuando en cuando en la civilizada Europa se siguen produciendo. A ver, todo se produce la semana pasada cuando el 112 en Italia recibe, en Palermo, recibe una llamada diciendo los he matado. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Enseguida da todas las señas de dónde está su domicilio. Él es un hombre, es un varón, lo identifican por la voz. Cuando acuden al domicilio se dan cuenta de que hay dos cuerpos, Kevin de 16 años y Emanuel de 3 años. Habían sido estrangulados con una cadena, pero antes habían sido torturados. Giovanni Barreca es el padre de estos niños y el que llama diciendo lo que ha hecho. Inmediatamente se ponen a buscarlo, empieza la operación Jaula, que es cerrar todas las carreteras alrededor de este domicilio y dan con él. Lo detienen y asegura que es que tenía que hacerlo porque tanto su casa como sus hijos estaban poseídos por el demonio. Al parecer había hecho un ritual de purificación, pero es que cuando las fuerzas de seguridad están investigando en la casa también se dan cuenta de que hay el cuerpo de una mujer. Ángela Salamone era su esposa, a la que también en ese rito parece que asesina y después intenta quemar en el propio jardín de su casa. Parece que este hombre había empezado a ir a una iglesia evangelista, de la cual pues se había hecho casi una secta, ¿no? Porque iba continuamente, había cambiado totalmente el carácter, a todo veía que estaba el demonio por en medio. La única que se salva es su hija de 17 años, por la cual tenía absoluta veneración y que la policía encuentra en un estado de shock y creen que está drogada porque su padre le hace ver cómo asesina a sus hermanos y creen que también a su madre, pero delante de ella en ese ritual de exorcismo y purificación. Creen y han detenido también a otras 2 personas que también iban a esa iglesia evangelista, Sabrina Fina y Máximo Carandente, que al final también se han culpabilizado ellos mismos, han dicho que sí, que intervinieron en esos asesinatos para la liberación del demonio del cuerpo de los niños, y también están investigando la participación de Roberto Amatuli, que él era una persona normal hasta que después de la pandemia, él era peluquero y después de la pandemia empieza a decir que tiene el don de la curación, empieza a organizar un grupo sectario donde pues ahora van cientos de personas y se cree que puede tener relación con estos hechos tan terroríficos. Sí, pero hay que dejar claro que la Iglesia evangélica tiene cientos de centros en España y no hacen estas cosas, ¿no? Ni pretenden hacer estas cosas, pero claro, siempre hay personas que en su psique, como cualquier contenido, lo hablamos hace poco, ¿verdad? Sí. Cualquier contenido que no tiene ningún tipo de conexión con cosas malvadas, el individuo lo interpreta, lo hace suyo
y esto es una cosa que es digna de un programa un día, cómo están afectando algunos contenidos en redes sociales absolutamente creídos por las personas para tomar ciertas determinaciones en su vida, y que ellos cogen su propio mensaje, le dan la vuelta, lo cogen, Bueno, a veces no son ni las redes sociales. Cuando no había redes sociales también han Había asesinado casos, sí. y han hecho rituales de purificación y de exorcismo por donde supuesto, ha habido muertes pero de sobre todo es personas. gente, pues en fin, veremos qué ocurre, pero terrorífico, absolutamente terrorífico, y a ver esa secta de Amatuli, a dónde nos lleva y por qué lo están investigando. El peluquero después de la pandemia. Si es que después de la pandemia están pasando muchas cosas que ahora vemos las secuelas. Es que ahora vemos las secuelas. ¿Secuelas de qué? ¿De qué hay aquí? Interpreten ustedes, para que el Vaticano de pronto quiere devolver unas momias, ¿no? Ha devuelto. El caso es que ha devuelto 3 momias prehispánicas, 2 de adultos y una de un niño. No se sabe si son de varones o de mujeres, porque aún no han sido estudiadas. Lo cierto es que estaban en los museos vaticanos, en este caso en el Museo Etnológico Vaticano, desde 1925. Son descubiertas a 3.000 metros en los Andes peruanos, cerca del río Ucayali. Ucayali, mítico. Ucayali. Pues son llevadas hasta el Vaticano por 3 franciscanos. En un principio lo que quieren es presentarlas en la exposición universal misionaria que se producía ahí en el Vaticano, pero aunque las trasladan hasta Roma, no llegan a exponerlas. Y desde siempre han estado guardadas, porque decía el Vaticano que les daba mucho apuro exponer esos cuerpos. Cosa que es un poco extraña cuando tienen en el Vaticano allí expuestos a muchos de los obispos y papas, ¿no? Y que los tienen medio incorruptos o con por una no faltar pátina. el respeto o... a otras culturas, bla, 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 bla. Pues sí, pues ahora como además, bueno, tampoco estaban haciendo nada, las momias estaban ahí y ahora han sido llevadas a Perú para que las estudien, las anualicen y dicen los peruanos para que regresen a lo que era su casa. Así que... En fin, el tema de las momias, que es polémico y que ahora da mucho rubor. En breve hablaremos de la conexión entre los nazis, las momias guanches, por ejemplo, y toda una movida que hay impresionante, y lo haremos en Cuarto Milenio pronto. Lo que hacemos ahora pronto es poner, por ejemplo, pum, esta música cósmica, Hummo, misterio, ya lo saben, la playlist para cuando quieran, imágenes y sonidos que nos llevan a algo que pasa en el cielo, y en este caso es espectacular. Sí, en Costa Rica la gente empieza a llamar a las fuerzas de seguridad porque aseguran que están viendo objetos volantes no identificados por el cielo. Hay muchas filmaciones porque es muchísima la gente que pudo grabar estas impresionantes estelas, ¿no?, que parecen estar cayendo. Inmediatamente se ponen en marcha también los planetarios y los especialistas diciendo, bueno, esto no es, puede ser la entrada de un meteoro o incluso de chatarra espacial. Chatarra espacial, como así fue. Se trata del tanque vacío de un cohete chino que llevaba 2 años Sobre Costa Rica. sobre Costa Rica. Llevaba 2 años, al parecer, dando vueltas, hasta que de repente empieza a caer. Un día de estos se nos cae uno a la cabeza. Pues seguimos en con... este caso, al parecer ha caído en el mar, pero... con el misterio, de hecho sonoro para algo que será lo mismo o no, pero que nos llega de ustedes, los espectadores, que por cierto, últimamente estamos investigando, nos han mandado alguna filmación, posible tema OVNI, sorprendente como pocas. Nos lo hacía llegar el compañero José Manuel Nieves. Vamos a ver si tenemos una solución o no, pero esto ha pasado en nuestro país. Sí, además, fíjate, el pasado domingo, cuando estábamos emitiendo Cuarto Milenio, es cuando nos empiezan a llegar un montón de mails y de fotografías, como la de Carlos Romero, desde Villagarcía de Lousa, Chema Fernández, desde Portonodo, y Rafa Capello, desde Ogrove. Yo digo, jo, con las elecciones, ¿estos son cohetes o es algo que están tirando? Es lo primero que pienso, cuando veo las imágenes, y me dice Guille, no, parece que hay algo más. Las elecciones ya sabemos que, fueron allí en toda Galicia, y como había desde diferentes partes, digo, pues no sé, lo estarán celebrando. Nos dice Guillermo que están hablando directamente de un bólido que han visto pasar unos minutos antes. Incluso en su fotografía se puede distinguir la estela completa de su paseo. Enseguida, el Faro de Vigo empieza a publicar una gran bola de fuego, cruza el cielo del sur de Galicia. Ellos apuntan a que puede ser un satélite, pero tampoco lo dan por veraz del todo. Dice, también se apunta a la posibilidad de que haya sido la entrada en la atmósfera del satélite europeo Heritage ERS-2,
Hace unos 2 días la Agencia Espacial Europea anunció que este satélite volvería a entrar en la atmósfera al finalizar su vida útil. No sabemos por el momento si es un bólido, si es chatarra espacial de nuevo o qué es lo que se ha visto. Lo cierto es que mientras se producían las elecciones, algo se estaba viendo en los cielos. Está el cielo muy transitado y hay que intentar ser objetivos. 7:30 de la tarde era, seguro que mucha más gente que nos está viendo, muchos espectadores también vieron. fueron testigos, porque a esas horas y haciendo muy Oye, bueno como hacía. Lanzo la pregunta a los espectadores, ¿te impresionan los maniquíes? Sobre todo si son antiguos. A mí me impresiona un poco porque me gusta tener esos maniquís antiguos y sabes que en casa hay alguno. Me gustan, pero entiendo que en determinadas circunstancias pues te puede impresionar. Pues el caso que nos trae ahora Mami Sara